Una aplicación por la cual nos han consultado mucho, como estarán al tanto, es la detección de fiebre estos últimos días. Una de las principales aplicaciones entonces en aeropuertos y en lugares concurridos de las cámaras termográficas, y no solo de las cámaras termográficas, sino también de los instrumentos infrarrojos en general, es la de la detección de fiebre. Vale aclarar para este tipo de aplicación que lo que estamos midiendo es la temperatura superficial de la piel y no la temperatura corporal. Como estamos midiendo la temperatura superficial de la piel, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. La persona sobre la cual se va a realizar la medición no puede tener objetos que cubran la cara, ¿sí? Porque si no vamos a estar midiendo ese objeto. Ni siquiera lentes puede tener, porque recordemos que la temperatura medida sobre el cristal es la temperatura superficial del cristal, o sea que no va a ser la de la piel. Y no puede tener gorros, no puede tener bufandas, y si la persona tiene flequillo debe levantarlo si se va a hacer la comprobación sobre la frente. Si se trata de un instrumento infrarrojo, como puede ser un 830 T1, por ejemplo, donde no tenemos más que un punto de medición, el relevamiento se va a hacer sobre la frente. Por eso le decía que en ese caso tenemos que tener intervisibilidad directa entre el detector y la superficie de la piel. Si se hace con una cámara termográfica, el punto óptimo de medición va a ser el lagrimal del ojo, que es donde tenemos la máxima temperatura y que es más representativo de la temperatura corporal interna. Lo que estamos viendo también, sin perder de vista que es temperatura superficial, no siempre se corresponde con la temperatura interna corporal. Por lo tanto, no vamos a esperar ver valores de 37 grados, sino que los valores de temperatura normales van a ser mucho más bajos. Porque podría ser que, por ejemplo, en un ingreso a planta, una persona ingrese desde un lugar frío, entonces la temperatura superficial de la piel puede estar a una temperatura mucho menor. O bien puede suceder también que la persona haya estado corriendo, se haya apurado o se haya agitado o haya por otro motivo se haya frotado, por ejemplo, la cara. Entonces puede ser que exista un aumento de la temperatura por otro motivo que no sea porque tiene fiebre. Entonces, siempre que realicemos un relevamiento con cámaras termográficas o con elementos infrarrojos sobre una persona, es para separar a la persona para realizar otra comprobación posterior, que sería la toma de la temperatura corporal por contacto. Siempre se debe corroborar entonces que la persona realmente tiene fiebre mediante alguno de los métodos convencionales, es decir, un termómetro de contacto. La cámara termográfica o el instrumento de detección infrarroja lo que nos va a permitir es separar rápidamente en un gran número de personas cuáles son los candidatos posibles que tengan fiebre realmente. Entonces eso nos agiliza un montón el trabajo, por ejemplo, en aeropuertos, donde hay una gran afluencia de gente en un tiempo muy corto, y de esta manera se detecta rápidamente quiénes son los que pueden llegar a tener realmente fiebre. Todas las cámaras termográficas nuestras sirven para hacer este tipo de detección, pero en particular las cámaras Testo 885 y 890 tienen la función Fever Detection, que es una opcional, que lo que nos permite es tener un promedio de base de distintas personas con su temperatura, porque teniendo en cuenta que la temperatura superficial de la piel entonces va a depender también en cierta medida de la temperatura ambiente, por ejemplo, donde se está realizando el relevamiento, y de que la persona haya corrido, se haya agitado por otro motivo, nos permitan tener entonces de base un promedio de varias personas. Nosotros con estas cámaras podemos seleccionar cuáles son las personas que tienen que están dentro de un umbral, podemos fijar un umbral de temperatura y entonces la cámara nos va a dar automáticamente una alarma acústica y visual si la persona está fuera de ese umbral, y ese umbral puede ser también un umbral determinado a partir del promedio de varias personas que tenían una temperatura corporal normal, con lo cual tenemos una mejor comparación que con otros instrumentos de detección infrarroja. Tenemos más información que se está aportando para hacer el relevamiento. Además, las cámaras 885 y 890 tienen salida HDMI, con lo cual se podría montar la cámara en un trípode y tener permanentemente esa salida a, por ejemplo, una sala de control, una PC de control, y de esa manera la persona que realiza el relevamiento puede hacerlo de forma estacionaria y sin entrar en contacto o sin estar en la cercanía de la persona que está evaluando. Como tienen muy alta sensibilidad y muy alta resolución, tampoco es indispensable que
la distancia de medición sea demasiado corta. Se podría hacer a más de 2 metros tranquilamente, aunque típicamente este tipo de relevamiento se hace a 2 metros. Si tenemos en cuenta que la cámara se pide con un certificado de calibración, como las incertidumbres de calibración rondan en torno a los 0,3, 0,5 grados. Si bien las cámaras termográficas normalmente de fábrica tienen una tolerancia más o menos 2 grados, que puede ser inadecuado justamente para la detección de fiebre, porque estos 2 grados de diferencia están dentro de la diferencia entre si tiene fiebre o no, con la aplicación de la incertidumbre de calibración podemos llevar los valores medios a un más o menos 0,3 grados, con lo cual sí se vuelve muy adecuado. Y de todas formas, recordemos que estamos detectando diferencias de temperatura más que temperaturas absolutas.